seminario del trimestre de nuestro grupo de investigación. En esta sesión contamos con la participación del profesor César Landa. Landa es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor conferencista en la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Ha sido presidente del Tribunal Constitucional del Perú y ministro de Relaciones Exteriores, además de haber ocupado diversos cargos de gran relevancia en el ámbito jurídico y académico. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la protección constitucional frente a los desastres naturales, en particular en el caso peruano. Sin embargo, Celal, si me ayudas con el paciente. No funciona. Ok, gracias. ¿Puede probar otra vez? Ya, a ver si. Quería primero ubicar, ¿no?, que el Perú está en lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, sujeto a constante actividad sísmica, volcánica, así como también el calentamiento del Océano Pacífico que produce cíclicamente lluvias torrenciales, por un lado, y paradójicamente también sequías, ¿no?, generando crisis humanitarias que ponen en peligro los derechos humanos de la vida, pero también sociales, la pérdida de vivienda, etcétera, que no son protegidos eficazmente por el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año 2017 en el Perú, el fenómeno del Niño, por el calentamiento del océano, afectó a 1,5 millones de personas y se produjo el año pasado, por ejemplo, en la Amazonía una sequía que paralizó la educación de los 420,000 niños porque el nivel del río Amazonas bajó hasta el nivel que los barcos, las barcazas, que es la forma de transportarse, no podían movilizarse, ¿no? Para transporte de alimentos y una serie de evidencias que ponen en evidencia también la vulnerabilidad del país. Por eso el Perú tiene impactos de desastres naturales y variando según el conocimiento temprano y gestión estatal y social. El último terremoto importante fue hace 50 años, en 1970, murieron 70,000 personas, y luego hay otro tipo también de desastres naturales. Pero quiero señalar también que el impacto de los desastres naturales está también vinculado a la degradación ambiental, que es un factor de riesgo que incrementa esa singularidad, esa vulnerabilidad. El Perú es el segundo país más vulnerable en la región y hay falta de atención eficaz del Estado ante los desastres naturales y fortalecer estrategias de mitigación y adaptación. Más aún, la ciudad de Lima se encuentra... La ciudad de Lima se encuentra en un mapa de acoplamiento sísmico, lo que significa que en este cinturón de fuego hay placas que chocan con la placa continental, no solamente en el Perú, sino en toda la costa hasta Chile, generando fosas de hasta 8,000 metros de profundidad, o frente a la costa norte del Perú, 6,000 metros de profundidad, ¿no? Y lo que significa que ese choque va acumulando energía. Y esa energía, si no se libera, si se libera a veces tsunamis o terremotos. En Lima se está esperando uno de más gran magnitud, porque el último fue en los años 70, como les decía, y que en buena hora que hay temblores permanentes, porque eso altera precisamente la energía acumulada y evita que haya un desastre o una catástrofe, pero que igual requiere que el Estado tome previsiones, ¿no? Y esas previsiones parten también de un Estado de Derecho, de un ordenamiento, ¿no?, constitucional. La Constitución se enmarca, claro, en proteger la seguridad, ¿no?, los derechos humanos, el bienestar, ¿no? Incluso en estado de emergencia habla de catástrofe de manera muy genérica, pero muy insuficiente. Y en base a ello había un desarrollo también de leyes e instituciones como el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Sin embargo, este marco legal, que podría ser necesario desde ya para poder tener los instrumentos del Estado de Derecho para afrontarlo, ha creado este sistema que permite prevenir, reducir y controlar permanentemente los factores de riesgo, desastres de la sociedad
así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. Hay un plan que busca prevenir, mitigar, fortalecer la protección hasta el año 2030. La Fuerza Armada y la Policía Nacional son autónomas, pero también tienen un rol en estas labores de emergencia tras el Ministerio de Defensa, incluso vinculado al tema de cambio climático, y una ley aprobada ya hace unos 19, la 30.754, para adoptar medidas de mitigación en la línea del Acuerdo de París. Pero creo que es importante también tener en consideración que los desastres naturales tienen una naturaleza que hay que diferenciar, ¿no? Porque por un lado, la figura que tiene, la siguiente por favor, la figura que tiene los estados de excepción en el Perú están orientados a estados de excepción, situaciones de crisis política, ¿no? Más no por estos desastres que tienen otra naturaleza, precisamente, ¿no? Ya sean naturales propiamente o humanos, ¿no? Más aún, no se diferencia entre desastres naturales y desastres antropogénicos, como se señala, ¿no? Por la mano del hombre, como puede ser la crisis climática, ¿no? Y por eso es importante diferenciarlo para atender, ¿no?, las diferentes causas en función también de las consecuencias y sus orígenes, ¿no? De ahí que lo que voy a plantearles a ustedes es la necesidad de debatir sobre una reforma constitucional que integre, ¿no?, la gestión de riesgos con la protección de los derechos humanos y ambientales, más aún en el marco del ordenamiento internacional que viene también asumiendo desde el año 2015 en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, conocidas como los acuerdos de Sendai, que es para reducir el riesgo de desastres, ¿no? Donde se han establecido 4 prioridades fundamentales: comprender el riesgo de desastres, promoviendo la educación y la concienciación sobre los riesgos. En segundo lugar, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionarlo, implementando marcos institucionales y legales que faciliten efectivo, pero también invertir en la reducción del riesgo de desastres para aumentar la resiliencia, destinando recursos en infraestructuras resilientes y prácticas sostenibles, y aumentar la preparación para casos de desastres, desarrollando capacidades de respuesta y estrategias de recuperación que incorporen mejoras y aprendizajes, ¿no? Ahora, este marco para la reducción de los desastres y otras normas que existen reconocen la necesidad de abordar los desastres naturales como los antropogénicos, ya que la actividad humana puede amplificar o incluso provocar desastres, y también es fundamental integrar políticas de prevención, mitigación y resiliencia que consideren ambos tipos de riesgo, ¿no? En particular, el Estado constitucional debe tener, digamos, conciencia, ¿no?, de que la actividad humana puede amplificar o provocar desastres, como también hay que integrarlas en las políticas. Y por eso hay ciertos principios que se han desarrollado en parte para la protección de los riesgos, como los principios protector. La persona humana es el fin supremo de la gestión de los riesgos, evidentemente, ¿no? No solamente las infraestructuras, porque la vida, la integridad física como la estructura productiva queda afectada, ¿no? Y el medio ambiente, desde ya. El principio de bien común que busca la seguridad, ¿no?, y el interés general colectivo, ¿no?, para el mantenimiento de los bienes esenciales y las garantías, sobre todo en las personas damnificadas, ¿no? El principio de subsidiariedad que busca atender ello desde la unidad administrativa más cercana al ciudadano, lo cual supone, pues, las entidades locales, pero también desde ya en el ámbito nacional, porque hay competencias también propias del manejo del ámbito nacional para poder auxiliar o en los casos de emergencia atender, ¿no?, como el uso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no?, en algún caso. El principio de equidad que supone, pues, la igualdad y no discriminación, sobre todo si hay situaciones donde se afecta interseccionalmente a personas. Por ejemplo, las personas de pronto más vulnerables, más pobres, o los migrantes también, ¿no?, que genera esta suerte de desastres naturales, ¿no? Principio de eficiencia de políticas de gasto público vinculadas a la situación económica, dice la norma, con eficiencia, eficacia y calidad, evitando la corrupción o el gasto, claro, que sea superfluo, ¿no? Principio de acción permanente. Los peligros naturales o los inducidos por el hombre exigen una respuesta constante, no solamente en casos de emergencia, sino la labor de prevención y de mitigación y la cultura de la resiliencia, es decir, estar preparados para estas circunstancias, ¿no?
De otro lado, el principio sistémico, visión holística, de carácter multisectorial, en base a competencias, responsabilidades y recursos que garanticen coherencia, ¿no? Y continuidad de las actividades y no colisiones, muchas veces frente a emergencias que distintos niveles de administración u organismos tratan, ¿no? Incluso hasta la cooperación internacional trata de solventar y falta precisamente una articulación. Y el principio de auditoría de resultados para que exista eficacia y eficiencia en los logros del planeamiento preventivo que se haga frente a estas circunstancias. Y por último, el principio de participación, como no puede ser de otra manera, durante las actividades, definitivamente que el sector, la ciudadanía, el sector productivo, público y ya privado, participen de forma organizada, pero no solamente el ex post, cuando ya ocurrió el incidente, el desastre, sino organizarse previamente tomando previsiones para cuando ocurran ese tipo de circunstancias. Estos son los principios, entonces, autónomos que desarrolla esta teoría, digamos, del riesgo frente a los desastres. Pero, como decía, también es importante, bueno, cerrando dos principios, ¿no? Finales, perdón, el principio de autoayuda, ¿no? Que es las personas las que sí mismas y la comunidad tienen una posición preferente, ¿no? En torno a tomar las medidas necesarias para poder solventar con el auxilio, evidentemente, gubernamental y la gradualidad, ¿no? En tiempos y objetivos de restablecimiento o de prevención en un caso, o de restablecimiento en caso de los daños o efectos que se hayan producido, ¿no? Pero quería, claro, incidir en que a veces existe también circunstancias de producción de estas afectaciones en las cuales podemos ver ejemplos de los casos de los habitantes de la Oroya, porque estos daños y desastres pueden tener un origen evidentemente natural, de tormentas, los terremotos que le decía, seísmos sísmicos marinos, ¿no? Que de pronto tienen un curso natural porque la Tierra tiene vida propia, ¿no? De fenómenos naturales, ¿no? Pero que acompañado con el tema que trabajamos la semana pasada, la crisis climática, eso es un aliciente o un motor también que en algunos casos produce directamente daños en torno hacia la deforestación, por ejemplo, el Amazonas, y el calentamiento global. Evidentemente los incendios forestales ocurren con mayor frecuencia, ¿no? O las sequías, ¿no? También tienen otras, cuando hay un mal uso del agua, etcétera, ¿no? O la contaminación del agua. Sin embargo, la jurisprudencia en este caso, concretamente de la Oroya, atiende, claro, a un desastre, digamos, antropogénico, es decir, que produce daño a partir de esta contaminación desde hace N años en torno a la fundición de metales, ¿no? Que se da en la zona del Alto Perú, Oroya, ¿no? Y que genera, pues, contaminación de plomo en los pulmones en tales grados que están por encima radicalmente de los estándares que recomienda la OMS, sobre todo para niños o mujeres, ¿no? Y de ahí que ha habido personas también muertas, y en esta demanda la Corte Interamericana establece que se ha producido, claro, no solamente una afectación a la vida y la integridad, sino también a la salud, ¿no? Desde ya un juicio justo, porque ya había sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006 que no fue cumplida por el gobierno peruano, y también afectación al medio ambiente en una interpretación extensiva del artículo 26 de la Convención Americana, pero que estas violaciones estructurales, porque tienen un origen histórico que afecta a los derechos humanos, producidas a la raíz de una contaminación, generan propias de esa zona de sacrificio, como dice la Corte, ¿no? Zona de sacrificio porque es una de las ciudades entre las 10 más contaminadas del mundo cuando fue objeto de esta denuncia, ¿no? Pero importante también aquí rescatar es cómo la Corte adopta, ¿no?, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos a efectos de que estas guías sean un parámetro interpretativo de obligaciones del Estado a efectos de poder regular y supervisar a las empresas, garantizando mecanismos, ¿no?, de implementación de procesos de debida diligencia para prevenir daños a los derechos humanos, incluso los de carácter ambiental y social, ¿no? Pero es destacable jurídicamente también cómo es que para determinar la responsabilidad del Estado, la Corte adoptó un enfoque en materia de causalidad
estableciendo que no es necesario demostrar la relación directa, ¿no?, entre la exposición a contaminantes y las enfermedades adquiridas, sino que basta probar 3 elementos, ¿no? Uno, de carácter que la contaminación representa un riesgo significativo para la salud. Segundo, que las personas estuvieron expuestas a dicha contaminación. Y tercero, que el Estado cumplió su deber de prevenir. Es decir, que hay lo que se conoce en la doctrina como una inversión de la carga de la prueba, ¿no?, o la prueba dinámica, lo que supone que la Corte Interamericana ha usado esto claramente en casos de desapariciones forzadas. Incluso uno de los primeros casos que resolvió la Corte en los años 80 usaba precisamente el hecho que el Estado tuviera la carga, digamos, no de la inocencia, tenía la carga de la culpabilidad de mostrar que había contribuido, y si no había contribuido al esclarecimiento del caso, se establecía que había responsabilidad del Estado por esa afectación, desaparición. De modo tal de que este uso, digamos, de esta técnica de interpretación pospone los derechos humanos, en particular a las personas afectadas con este nuevo tipo, ¿no?, de violación de derechos, en una posición preferente frente al Estado en cuanto a la protección, ¿no? Hay otro caso también, ¿no?, el caso Onurdinis versus Turquía, ¿no?, el cual el Tribunal Europeo del año 2002 condenó a Turquía por violar el artículo 12 del Convenio Europeo en Derecho a la Vida por la muerte de 9 familiares de Masala Onurdinis en Estambul. La tragedia ocurrió en el año 93 cuando una explosión de gas metano de un vertedero destruyó varias viviendas, ¿no? Y ahí la Corte falló estableciendo de que las autoridades conocían el riesgo y no tomaron medidas preventivas. Y señaló la ineficacia del sistema judicial para responder al desastre. Esto, en este caso, fue clave la suerte de colegización del Convenio Europeo, fortaleciendo la integración de principios ambientales en la protección de derechos humanos. O sea que en la jurisprudencia tienen más experiencia en torno a, digamos, satisfacer las violaciones de derechos de las víctimas como producto de desastres vinculados, en un caso, ¿no?, a la contaminación ambiental por el caso de la mano del hombre, ¿no?, o la inacción del gobierno en este caso, ¿no? El caso español, el caso Viescas, es interesante, y la Argentina también, porque el año 96 hubo una riada en el Pirineo, ¿no?, aragonés, en la lucha desapareció el camping, ¿no?, que la autoridad local había pues dado licencia, permiso, y murieron 87 personas. Y claro, estaban alojadas en este camping, en una zona, digamos, no activa, pero potencialmente, ¿no? Que cuando hay una riada de magnitud totalmente extraordinaria, simplemente arrasó. Y les comento porque estos hechos generaron también que hubiera una condena judicial al gobierno de Aragón y al Ministerio de Medio Ambiente para indemnizar solidariamente a 11.200.000 euros a las víctimas del camping debido a esta negligencia de la autoridad y supervisión. De modo que las autoridades, incluso frente a estos desastres, en este caso naturales extraordinarios, pero que son acompañados de la falta de previsión por parte de las autoridades, ponen en situación de vulnerabilidad, de riesgo y de peligro, o incluso pues con las consecuencias fatales, ¿no? Desde ya la dana que han en Valencia el año pasado, el año 24, ha causado también graves daños, ¿no?, incluyendo inundaciones, pérdidas económicas y pérdidas de 220 vidas. Y la tardía acción de la Generalitat de Valencia y la descoordinación con el gobierno ha sido objeto de condenas públicas, y hay demandas en curso contra las autoridades por responsabilidad por omisión de alerta y previsiones administrativas. En ese sentido, de la perspectiva, digamos, que me interesa también compartir, es importante, ¿no?, que la evolución del derecho y la evolución, digamos, de asumir como Estado constitucional estos nuevos fenómenos de la vida, como es el tema medioambiental, y también en este caso los desastres naturales han existido desde siempre, pero es importante también que el Estado contemporáneo enfrente, ¿no?, regulatoriamente, no va a impedir que ocurran seguramente, pero sí va a mitigar, va a desalentar o va a tener menos consecuencias de las catástrofes naturales que las sociedades antiguamente las percibían como producto de la mano de Dios o de los hechos del príncipe, ¿no? Y posteriormente, pues la ciencia avanza, ¿no?, paso a paso para predecir cada vez más
y mitigar los daños que producen, ¿no? En Chile también ha habido juicios porque en el tsunami que hubo, ¿no? Hace unos años, las alarmas no fueron comunicadas oportunamente y es un tema hasta de minutos, ni siquiera ya de horas, ¿no? Y eso hace entonces de que haya estándares cada vez mayores de compromiso de los estados para garantizar la vida y la seguridad de las personas, por lo cual los recursos técnicos son muy importantes, ¿no? Como paréntesis, en las costas del Pacífico, en Perú, Chile, existen como sondas, ¿no? Mi universidad ha puesto una o dos frente a Lima, que capturan, ¿no? La energía que las placas van acumulando y que emanan, ¿no? Y hay un registro, un reporte mensual de cuánto va de acumulación de energía que si estos reportes salen a la luz pública, podría generar hasta pánico. Por eso tiene que haber mucha responsabilidad del manejo de la información científica y el tratamiento, no por ocultamiento, falta de transparencia, sino también de medidas preventivas, ¿no? Y de alerta y de acción. Esto obliga a replantear la noción, entonces, de nuestro contrato social, que es un contrato social y político, porque la naturaleza también forma parte de la vida y cada vez de manera mucho más activa, de manera natural o también alentada por la mano del hombre, para protegernos de catástrofes que garanticen por lo menos los derechos sociales inmediatos que acontecen por su falta cuando se pierden viviendas, la falta de agua potable, el corte de las comunicaciones, ¿no? Y entre otras necesidades que son sociales, ¿no? Y eso requiere entonces un refuerzo por parte del Estado, no tanto de las medidas de seguridad, porque también hay pillaje, ciertamente, ¿no? En todos lugares cuando ocurren estos hechos, sino también porque estos riesgos deben integrarse en las políticas públicas para asegurar que el Estado enfrente desastres antropogénicos creados por la mano del hombre directamente, cuando hay estos accidentes de diferente naturaleza, ¿no? Los vertidos de petróleo de la British Petroleum en el Golfo de México, o los accidentes de Fukushima o el Chernobyl, ¿no? Etcétera, distintos, obviamente, a estos maremotos. Hace 20 años, en 2004, hubo un maremoto en el Índico, ¿no? Que llegó hasta las costas del Pacífico, ¿no? Y murieron 220.000 personas, sobre todo en el Asia, ¿no? Entonces, esas son las magnitudes, ¿no? De lo que puede ocurrir en esta zona del Pacífico en diferentes épocas, ¿no? Y por eso es importante que casos como los señalados evidencian la necesidad, por un lado, de reconocer explícitamente en la Constitución la interrelación entre derechos fundamentales, desastres naturales y cambio climático, ¿no? Y el sistema actual de estados de emergencia todo se enfoca en la seguridad pública sin contemplar medidas urgentes para la atención de víctimas o la cooperación de servicios esenciales, en el caso peruano. De ese modo, la inclusión de disposiciones constitucionales dentro de desastres naturales puros, ¿no? Antropogénicos y mixtos, digamos, que vienen también de la mano del hombre y se mezclan con los fenómenos naturales, es fundamental tanto como una necesidad preventiva que afecta directa y recurrentemente a la población, sobre todo la más vulnerable, ¿no? Esto es importante, entonces, tomar en consideración una constitución humanista, donde la defensa de la persona humana y el respeto a la sociedad es el fin supremo de la sociedad y del Estado, a efectos de establecer estándares de seguridad preventiva, de bienestar y recuperación de derechos que son deberes esenciales del Estado, ¿no? Y ya simplemente para terminar, entonces, de que estos fenómenos naturales en sus diferentes dimensiones suponen precisamente que hayamos pasado en una etapa simplemente, en algunas culturas también, de asumirlos como hechos dados de la naturaleza por diferentes argumentos, a poder la ciencia, la técnica, ¿no? Contribuir a la prevención, a la predictibilidad y a un control mucho más eficaz, precisamente a efectos de que el Estado asuma también la responsabilidad de tomar medidas no solamente políticas, económicas, sino también de conciencia social, porque así como muchas guerras, que muere mucha gente también en estos fenómenos naturales, los antropogénicos o puros, usualmente las mayores víctimas son las personas más vulnerables, los sectores más, digamos, necesitados, que se ubican en las zonas donde puedan residir o no tienen los recursos para tener la recuperación inmediata de una vivienda, de acceso a lo que. En ese sentido, el Estado constitucional, cuando terminó, tiene esa finalidad de procurar ese bienestar, ¿no? Y más aún en situaciones de emergencia extraordinarias, porque, como diría Ulrich Beck,
En la actualidad vivimos en una sociedad del riesgo y esa es la realidad constante, sobre todo frente a fenómenos naturales, ya sean del hombre o los puros. Esto que quería plantear para poder conversar algunos temas de ese interés. Gracias.